Yo estaba preparando algo similar, algo parecido. Estaba grabando algunos mensajes, no para predicar solamente acá en la iglesia, sino hacer una invitación. Siempre tiene que estar uno preparado para... El Señor te habla continuamente. No solamente cuando vas a predicar, sino continuamente. Y se tocó un tema que ¿cómo puedo decir? Hay muchas iglesias que no creen en esto, no practican esto. Pero esta iglesia sí cree. Como dice amén si no sabe. ¿Creen en la paternidad espiritual? ¿Creen en la paternidad espiritual? No en la paternidad celestial. Es un tema bastante largo que voy a tratar de resumir. Pero vamos a hablar un poquito sobre la paternidad espiritual. El apóstol me dijo, sería genial, buenísimo, que lo puedas compartir vos, lo puedas enseñar. Me dio algunos pantallazos también él. Y estuve armando, estuve orando, estuve buscando algunas cosas para poder establecer no solamente una enseñanza, escuchen esto y es fuerte lo que voy a decir, pero una doctrina. Doctrina es algo que se va a practicar. Algunos no practican, pero es una enseñanza profunda que la iglesia Jerusalén Filial 3 se tiene que entender y se le tiene que revelar. ¿Cuántos no creen en la paternidad espiritual? Estaría bueno que, a mí no me molesta porque es una enseñanza, ahora sí una predicación, sí me va a incomodar que estén levantando la mano, pero hacer una enseñanza, me gusta que la iglesia pueda cooperar también en algunas dudas que tienen. ¿Sí? No entiendo esto porque, y si tengo la respuesta te la doy, si no, la busco, me aseguro y te la respondo. No al azar así nomás, tiro cualquier verdura, ¿viste? Para pasar de largo, no me la sé todo. Pero quiero hablar sobre la paternidad espiritual, los beneficios que tiene. Y nosotros como iglesia tenemos un Padre espiritual. Por muchos años estuvimos congregando en una iglesia nosotros, me voy a reservar el nombre que muchos conocen, y yo esto lo hablo personalmente, voy a abrir un poquito mi corazón, un poquito nomás, porque si hablo mucho, después algunos toman esa palabra y lo manifiestan de otra manera y más tiritos, y eso es lo que cuido mucho. Pero más les están filmando, después yo lo subo y para otra predicación. Pero en lo personal yo hablo por mí, siempre buscaba un padre. Tengo mi padre físico, biológico, lo tengo, vivo, gracias a Dios, pero siempre buscaba una paternidad espiritual, no una paternidad celestial. Eso voy a tocar mucho sobre arriba porque me voy a enfocar sobre la paternidad espiritual, no sobre la paternidad biológica ni celestial, solamente la paternidad espiritual. Y no lo encontraba. Como ese hijo que fue criado y siempre le ocultaron la realidad de su papá verdadero. Después de los años se vuelve loco para buscar. Me pasó muchos casos de que llegan a una cierta edad y empiezan a buscar a su padre verdadero, quieren buscar, quieren saber. Bueno, algo así me pasó a mí, en lo espiritual. Voy a tratar de que me pueda entender. Y no lo encontré. Fui en búsqueda de otro padre en Buenos Aires, cuando viajamos. Pensé que era el correcto que Dios me asignó, pero tampoco. No era lo que yo estaba buscando. Y ahí se me vino esta frase que siempre lo digo: hay muchos pastores, pero hay pocos padres. Eso yo no lo saqué en YouTube, no lo saqué en Instagram. El Espíritu Santo me reveló eso.
Hay muchos pastores, me dijo el Espíritu Santo, pero pocos padres en la congregación. Al venir acá, a Jerusalén, el Señor nos conectó con el pastor Elías. Hicimos ahí una conexión. Anteriormente, 3 iglesias me habían ofrecido para pastorear una iglesia. Le estoy diciendo que le voy a abrir mi corazón. Yo esto casi no cuento, pero viene por el mensaje, entonces yo quiero que usted entienda algo. Me ofrecieron auto, me ofrecieron casa, me ofrecieron una iglesia toda equipada. Y estoy en la presencia de Dios. No voy a mentir. Para pastorear, me van a levantar como pastor para pastorear una iglesia. Un pastor muy conocido en Buenos Aires, que me reservo el nombre, nos propuso con mi esposa, acá está mi esposa, y le dijimos que no, queríamos venir para Chaco. Acá en Chaco me llaman 2 pastores más, muy conocidos, para también trabajar con los jóvenes. Porque teníamos un antecedente que trabajábamos con los jóvenes en el lugar donde antes nos congregábamos, y también estábamos trabajando en Buenos Aires con los jóvenes. Entonces nos ofrecieron así, tal cosa, te damos todo armado, está todo ya. Vos tomás las decisiones y acá 5 meses te ungimos como pastor de jóvenes. Qué fácil, qué bueno, muchos buscan eso. Ay, Dios mío. Buscan chapa, buscan nombre. Pero yo no estaba buscando chapa ni nombre, ni ministerio. Yo estaba buscando un padre espiritual. Qué diferencia que hay, que muchos te pueden ofrecer o te pueden dar cosas en la iglesia para que vos cumplas una función y encima te pagan. Pero yo no estaba buscando eso. Estaba buscando un padre espiritual. Entonces, delante de la presencia de Dios estoy acá. Yo encontré un padre espiritual. Yo sé que hay gente de hace muchos años aquí congregando que lo conocen al apóstol, hace muchos más años que yo. Pero yo encontré un padre y le abro mi corazón, hermano. Nosotros no venimos a quitar el lugar a nadie acá. Venimos a buscar una paternidad sana. Una paternidad sana. Una paternidad que te pueda ofrecer seguridad, firmeza, identidad, que te apoye, que quite el potencial que tenés dentro tuyo para que puedas manifestar. Y el apóstol me dijo algo antes de irse, eso me quebró más, porque me dijo: no te supieron aprovechar, pero yo sí te voy a aprovechar. Yo sí voy a sacarte el jugo, me dijo. Porque hay mucho de Dios en tu vida. Pero hay cosas que te tengo que ir formando. Y eso me oye la palabra ahora, que un padre te forma. Entonces dije, para eso estoy acá. Fuimos a tomar un café el año pasado y me dice algo que a mí no es que me chocó, sino que se me reveló, que yo era el hijo de él. Y no quiero que nadie se ofenda, hermano. Yo sé que hay gente de muchos años acá, pero yo estoy contando mi experiencia. Y él me dijo, después que pasó un año que estábamos acá, él me dice: Mati, pero vos estás hablando del apóstol que no está ahora, está la hija. Y yo, todas estas cosas le dije delante de él, no estoy hablando del apóstol, sino estoy afirmando algo. Y me dijo: a partir de ahora yo te adopto como hijo. Después que pasó un año que estábamos acá, quiero que conté eso. Y ahí se me reveló que él era mi padre espiritual. Ahí tomando un café. No me ofendí, hermano, no me ofendí, porque capaz me puedo llegar a ofender, pues un año que estoy congregando, estoy predicando y recién me decís que soy tu hijo después de un año. No, pasa que yo estaba buscando un padre y él abrió su corazón, me dijo: ahora sí sos mi hijo. Y eso me quebró en 20.000 pedazos. Ahí cambió mi vida. La verdad le cuento, hermano, no estoy mintiendo, no estoy haciendo show. Cambió nuestra vida, no solamente espiritual, sino económica. Se rompieron cosas dentro de nosotros.
de nuestra familia, de nuestras generaciones, cosas que veníamos acarreando de otras iglesias. Entonces, yo sí creo en la paternidad espiritual y sí creo que el apóstol Rubén Arce es mi padre espiritual. Y la pastora Clara es mi madre espiritual. Ahora, este es el punto. Se te tiene que revelar. No viene por imposición. Por eso yo no te quiero imponer algo que capaz no sentís. Pero estás bajo esta cobertura, bajo esta casa. Y hay un padre. Ahora, al padre se le puede revelar que vos sos el hijo. Ahora, el tema es que al hijo se le revele que él es su padre. El apóstol los ama a todos por igual. No tiene preferidos. Por lo poco que yo lo conozco y yo lo escucho mucho. Ahora el tema es que a nosotros, a ustedes, se les revele que ustedes son hijos del apóstol Rubén. ¿Me van entendiendo? ¿O voy muy rápido? ¿No? Entonces por eso yo me baso en lo que voy a enseñar. Y con la autorización de... Para mí es un privilegio compartir esto. Por muchos años no quise predicar sobre esto. Donde iba a otras iglesias me decían para predicar sobre paternidad, yo no quería predicar. Porque hay mucha gente, hermano, escuche con un corazón sencillo. Hay mucha gente que me conoce, muchas iglesias me conocen, muchos hermanos, muchos jóvenes. Hay muchos pastores que me conocen. Y saben que yo congregaba en otra iglesia en Barranquilla. Muchos saben la verdad, otros están camuflados o por chisme, por comentario. Así todo el apóstol me adoptó. Y creyó en mí. Ay, Dios mío. Entonces, yo trato de cuidar mis palabras. Trato de, cuando voy a una iglesia a predicar, siempre remarco que vengo de la iglesia de Jerusalén, filial 3, mi apóstol Rubén, mi pastora Clara, manda saludos a los hermanos. Siempre nombro a la iglesia. Ellos son mis padres. Pero si vos estabas con... Y a veces te quieren hacer pisar palito, como diciendo, porque me pasó hace poco en una iglesia. Pero vos no eras el hijo espiritual de... No. Yo era líder en esa iglesia. Yo trabajaba en esa iglesia. Pero no era hijo espiritual de la casa. Son dos cosas diferentes que no me da el tiempo de explicar. Porque hay muchos miembros dentro de la iglesia y hay pocos o muchos hijos espirituales. Porque vos podés ser líder en una casa, podés estar a cargo de un ministerio, pero no sos hijo. Necesito un lector acá, un lector capo. ¿Mau? Aleluya. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Vamos rápido. ¿Cuántos van entendiendo? Ahora voy a hablar por la palabra. Porque una cosa que yo te cuente es mi experiencia. Otra cosa es qué dice la palabra con respecto a la paternidad espiritual. Muchos no creen, y eso vamos a leerlo. ¿Qué versículo toman algunos religiosos para contradecir la paternidad espiritual? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Después de ahí rápido buscar Tito, capítulo 1, versículo 4. A Timoteo, amado hijo, gracia y ¿Cuánto encontraron? Perdón. Segunda de Timoteo 1, 2. ¿Cuánto encontraron? Yo quiero que usted lea, yo sé que me va a llevar tiempo. Pero esto es fundamental, que usted pueda entender que no es algo que yo estoy inventando, no es algo que nació en uno o dos pastores, hermano, no. Esto es algo bíblico. La iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, practicaban la paternidad. Fíjese cómo el apóstol Pablo se refiere a Timoteo, su discípulo,
¿Qué dice? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo arranca? A Timoteo. ¿Amado qué? Discípulo, miembro, líder, diácono, diablócono. Ah, no, perdón. Eso me escapó eso. No. ¿Cómo dice? Amado hijo. Apóstol Pablo. Tito, capítulo 1, versículo 4. ¿Encontraron? ¿Saben? Tito era un discípulo de Pablo, por la duda. Mati, ¿está el libro de Tito? ¿Existe Tito? ¿Quién es Tito? ¿Tito el verdulero de la vuelta de casa? No, para. Tito, discípulo del apóstol Pablo. ¿Qué dice? A Tito, ¿Cómo dice? A Tito. verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo llamó? Al otro le dijo amado y este verdadero hijo. Mati, pero Pablo no habla de la paternidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Pedro hablando a la iglesia. Y está hablando con un discípulo muy allegado. Escuchen esto. El apóstol Pedro, no es Pablo, es Pedro. ¿Qué dice? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. ¿Cómo? ¿Tenía hijo Pedro? ¿Ese es el Marco que habla de los cuatro evangelios? No era el hijo biológico, es el hijo espiritual. Fíjate cómo afirma Pedro, dice Marcos, lea un poquito. ¿Cómo dice? Mi hijo. Está hablando de... No me dejes solo. Está hablando de qué, Lucas? De propiedad. Mi hijo. Vos sos mi hijo. Dame, mi chino. Vos sos mi hijo. Yo te engendré. Saliste de mí. Él es mi hijo. ¿Qué soy yo? Mi papá. Mi padre. ¿Es tu papá, no? ¿Estás seguro? Creo, ¿no? Primera de Juan, ya el apóstol Juan ahora. Habló Pablo, habló Pedro, el apóstol Juan. No Juan el Bautista, creo que yo había explicado eso una vez. Este Juan era hermano de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo arranca el versículo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan habla a la iglesia. Le dice, hijitos. Había un brujo en la tele, me acuerdo que la novela decía, hijitos míos, decía. Brujo. El apóstol Juan dice, hijitos míos. La iglesia tradicional, la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, la primera iglesia practicaba la paternidad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, le llamaba hijo mío, hijo amado, hijo verdadero. Ahora el enemigo se ocupó, y soy testigo de esto, por eso hablo, porque yo estaba buscando un padre. El enemigo se encargó en muchas iglesias de quitar la paternidad espiritual y poner la orfandad. El hijo que no tiene padre, el hijo que camina sin un padre, camina sin dirección. Y tarde o temprano, lo digo,
se va a revelar. Va a haber una rebeldía. Porque hay mucha gente que no cree en la paternidad espiritual o no recibe o no se le revela la paternidad espiritual. Porque tiene un espíritu de orfandad. Tiene un espíritu bastardo. Bíblicamente, no tengo el tiempo. Y tiene un corazón dañado, dolido. Por eso no puede recibir. Porque compara a un padre biológico pensando que el padre espiritual va a ser lo mismo. Y al no tener una figura paternal, biológica, le cuesta recibir una paternidad espiritual. ¿Me van siguiendo? Por eso viene por revelación. No viene por imposición. Ahora el enemigo se encargó para poder derribar y destruir en muchas iglesias. Yo conozco iglesias que hablaban mucho sobre la paternidad, hasta que hoy en día son iglesias light, cualquiera predica, no se preparan, no hay una disciplina, no hay un orden, suben en el altar en pecado, tantas cosas, hermano. Hay de todo en la viña del Señor. Y han sacado la paternidad espiritual de las iglesias. Satanás mismo se encargó. Porque hay muchos beneficios al que cuando se me revela a mí la paternidad como hijo de la casa, hijo del pastor, del apóstol que está ahí guiando la congregación, hay una cobertura, hay una bendición, hay una protección, hay un manto que te está protegiendo. Es como que si le tocan a Lucas, tocan a mí. Está un poquito dormido, parece. Meter una cachetada al lado. No. Empujarle, decirle, despertate, despertate. Aprovechan ahí. Ahora, hay un versículo en la Biblia que muchos religiosos lo toman ahí. Y muchos afirman, si entran en YouTube, hay de todo. Por eso siempre le digo a algunos hermanos, fíjate a quién está escuchando. Mateo capítulo 23, versículo 9. Toman este versículo para testificar que la paternidad espiritual no existe, que es antibíblica. Y he hablado con algunos religiosos, con algunos fariseos, y me presentaron este versículo y me dijeron, Matías, no existe la paternidad espiritual con este versículo. Solamente avalan este versículo y se defienden con este versículo y descartan más de 50 versículos en la Biblia que hablan sobre la paternidad espiritual. Solamente nombré 4 versículos que leyeron al principio. ¿Qué dice Mateo? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahí. ¿Cómo dice el texto? Lo sacaron fuera de contexto. ¿Cómo dice la palabra? Vean un poquito. Y no llaméis Padre vuestro a nadie que está ¿dónde? En la tierra. Ahora, para poder entender este versículo, me voy a tomar un tiempito para que puedan comprender un poquito cómo yo puedo interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta de 3 maneras. Se interpreta literalmente, se interpreta simbólicamente y se interpreta espiritualmente. Tengo que comprender eso, que la Biblia yo no la puedo leer literal, sino tiene su significado simbólicamente, espiritualmente y literalmente.
Ahora, dice Apocalipsis que de su boca saldrá una espada afilada de fuego. ¿En qué sentido está hablando la Biblia ahí? ¿Literal? ¿Espiritual? Simbólicamente. Vale, vamos a ver Jesús que sale una espada así de la boca. Porque viene con juicio. También la palabra dice que con sus alas y sus plumas nos cubrirá, dice el Salmo. ¿Cómo lo tomo ese versículo literal? Entonces Dios es como una gallina, tiene alas, tiene plumas. Simbólicamente. Porque la gallina le protege a sus pollitos. Y si viene otro pollito de otra manada, ¿qué hace la gallina? Porque sabe quiénes son sus pueblos. Entonces, la Biblia se interpreta de muchas maneras. Simbólicamente, espiritualmente. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cómo interpretamos ese versículo? Sabemos que tenemos oído, Mati. Entonces está hablando de un oído espiritual. Tomará a su esposa y será una sola carne. Se irán de la casa de papá y mamá y será una sola carne. ¿Cómo tomo ese versículo? Simbólicamente, Mati, por eso vivo en la casa de mi papá. No, hermano, eso es literal. Vos te anticipaste, tenés tu casa. Eso es literal. Por eso tengo que saber cómo interpretar la escritura. Ahora, este versículo, Mateo, capítulo 23, ¿cómo interpreto? ¿Qué dicen ustedes? Literal, Mati. ¿Por qué? ¿Por qué literal? ¿Por qué literal? Porque no hay otro Padre. Es Dios el único Elyon. Él es el Padre Celestial. Es simbólicamente ese versículo. Por eso la palabra nos manda a ¿qué? A honrar a quién. Dios no se puede contradecir. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si es literal, cuando vos le veas a tu papá, le digas, papá, vos estás pecando. Porque la Biblia dice que no llames a nadie padre sobre la tierra. Entonces, yo no le puedo decir papá a mi papá, natural, porque estoy pecando. Si lo tomo literal el versículo. Por eso el versículo es simbólicamente. Mate, me hiciste un enredo, me llevaste por allá, me trajiste. ¿Van entendiendo? Porque el religioso te va a sacar este versículo. Cuando vos hables sobre la paternidad, el religioso te va a sacar este versículo. Entonces ahí nosotros tenemos que saber explicar esto. Porque el versículo 9 no más leen los religiosos, el versículo 10 no leen. ¿Qué dice el versículo 10? Y no llaméis a nadie maestro. Entonces cuando te vayas a la escuela, fulanito, ahora la palabra se refiere a que no llamemos y no le pongamos en el lugar de nadie a Dios. O sea, Dios tiene que ser nuestro único Padre Celestial. Esa es la interpretación. Jesús es el único maestro, el rabí, que es la palabra manifestada, el verbo hecho carne. Yo no puedo ponerlo al apóstol Rubén como un Dios. Él es mi padre espiritual y es todo, y le prendo una velita. Y ahora que él no está, tengo una foto y me pongo la foto del apóstol acá para que me oren. No, porque eso está en la idolatría. Una cosa es admiración, respeto y honra, otra cosa es idolatría. Entonces Dios es muy celoso en ese sentido. El único Padre celestial es Dios. Y hay muchos hombres que han colocado al hombre en el lugar de Dios. Y yo conozco muchos hermanos, no en la iglesia no, que idolatran al hombre de Dios. Si el hombre de Dios no le toca, que no me toque nadie. Si no predican, yo no le escucho. Entonces, no es literal el versículo, hermano. Es simbólicamente.
Tu Padre Celestial, ¿quién es? Dios. No hay otro Padre Celestial. No es el Pai de frente de mi casa que le dicen Pai, papá, le dicen. Le rinden culto todo al Pai ahí. Otra pregunta. Ahora, en el Antiguo Testamento no vemos que se relacionaba con Dios como Padre, sino Jehová, Shaddai, Adonai. ¿Otro nombre? Yahweh o Yahvé. Yahvé o Yahweh. ¿Cómo es? Yahweh. Después tener Rafa. Después tener Shireh, Elohim, el Olam. Hay muchos nombres. Pero nadie le decía Padre a Dios. Nadie. Búsqueme en la Biblia alguien que le diga Padre a Dios. El único versículo que remarca en el Antiguo Testamento que habla sobre la paternidad espiritual es Eliseo con Elías. Es el único profeta que le llama padre a Elías. Por eso que en los últimos tiempos vendrá la unción, el espíritu de Elías, dice Malaquías, y el corazón de los hijos volverá a los padres y el padre a los hijos. Porque es el modelo de paternidad espiritual. Ese es algo profundo, hermano, es un poquito más, lo tenemos que escarbar todo ahí. No me voy a tener ahí. Entonces, cuando Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 6, en el Nuevo Testamento, Él empieza a afirmar que Dios es nuestro Padre. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Me asusté? ¿Vamos bien o no? ¿Qué dice Mateo 6:6? Rápido. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 9. Le da el método, la fórmula, y en el versículo 9 le afirma. ¿Cómo dice? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío, dice. Padre mío. Padre nuestro. ¿Que está en dónde? Afirma que está en los cielos. El capítulo que leímos, Mateo 23:9, dice que el Padre está en dónde? En los cielos. Entonces Jesús rompe una estructura en la humanidad, porque la palabra dice que Él vino a reconciliar, a buscar lo que se había perdido, que era la comunión con el Padre. Ahora, pregunta del millón: ¿Adán era hijo de Dios o creación de Dios? Millonario nacía, si le cobraba la paternidad. ¿Cuántos afirman que Adán era creación de Dios? Ahora bajan todas las manos. Adán era hijo de Dios. Siempre fue el diseño original de Dios la paternidad. Siempre. Porque Luzbel era un ángel creado para servir. Y no quiero entrar en ese territorio. Cuando lo crea Adán, lo crea como su hijo, para tener una relación, una comunión de padre a hijo. Por eso, porque por medio del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. Siempre fue el diseño de Dios la paternidad. Siempre. Mati, ¿en qué parte de la Biblia habla eso? Lucas capítulo 3, versículo 38. Y si tenés en la versión NTV, mejor.
Si tiene Reina Valera, también dice lo mismo, pero acá es como que acomoda las palabras. Lucas, capítulo 3, versículo 38. ¿Qué dice? NTV. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set, hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Me entendió? ¿Se le reveló? La Biblia dice que Adán era hijo de quién? De Dios. Hay tres paternidades. ¿No le estoy aburriendo? No. No, me asusté porque no sé, por ahí bosteza uno y que Mate está aburrido, Mate. Hay tres paternidades. La paternidad biológica, la paternidad celestial y la paternidad espiritual. Ahora, yo no voy a tocar el punto de la paternidad biológica. ¿Por qué? Porque mi papá es aquel que me crió, no aquel que puso la semillita, ¿viste? El dicho es. Pero fue el que te engendró. Ese es tu papá. Y tenés el ADN de ese papá. No, pero mi papá me formó así, mi papá sí está bueno, el carácter, la identidad. Hace poco hablaba con alguien. Pero me decía, él es mi hijo, me decía. Y él tiene que comportarse como yo le crié, le formé. Alguien cercano a mí, ahí cerquita no mío. Y le digo yo, pero tiene la sangre de su papá biológico. Por eso las actitudes que él tiene y la forma como él se mueve y habla, porque su papá es así. Ahora vos sos la persona que le criaste, le formaste, todo lo que vos quieras. Pero el papá fue el que... tiene cromosoma, tiene sangre del papá original, se va a comportar porque lleva la genética. Y aunque vos, hijo o hija, quieras decir, ese no es mi papá, yo no tengo papá, él es mi papá porque él me dio de comer, me vistió, sí, está bueno, hay que respetar y hay que hacerle caso a papá. Pero no te hagas loco, la loca, porque él es tu papá. ¿Se entiende? Por eso no quiero entrar en ese tema porque es bastante complicado. Después de la paternidad celestial, después de la paternidad espiritual. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 7. Muy rápido la voy acelerando un poquito. Para entender la paternidad espiritual, tengo que entender y se me tiene que revelar la paternidad celestial. Porque mi papá no es un buen ejemplo. Mi papá es un borracho. Mi papá es un desastre, un mujeriego. Mi papá, no sabes lo que es mi papá. No, tenés un buen modelo ahí, ¿o no? Entonces, no tengo una figura paterna. Y es un poco más complejo para la persona que no tiene una figura paterna. Porque yo voy a dar 3 cualidades que hace un padre. Entonces, Dios, como padre de Adán, suelta 3 cosas sobre Adán que un padre espiritual lo tiene que hacer a un hijo espiritual. ¿Qué va a soltar? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 3 cosas hizo Dios con Adán su hijo. Primero, lo formó del polvo de la tierra. Lo formó. Segundo, impartió aliento de vida, el espíritu, el ruach. Y tercero,
estableció una comunión, una relación. Ahora, llevo esos 3 puntos a un padre espiritual. ¿Qué hace un padre espiritual? ¿Qué tiene que hacer un padre espiritual? Ahí es donde entramos en terreno peligroso. Un padre espiritual fue llamado para formar, para educarte, para revelarte la identidad. Un padre está llamado a enseñarte principios, para afirmarte, para sacar el potencial que llevas dentro. No es lo mismo que un pastor, que un padre espiritual. No tengo nada en contra de los pastores, porque un padre te va a decir la verdad. Aunque no te guste y te pique, el papá te va a decir. El pastor va a decir, bueno, caíste de vuelta en tentación. Bueno, vamos a orar para que de vuelta no caiga. No, un padre te dice, mira papá, pará un poquito. Pará, papi. ¿Hace cuándo venís pecando en lo mismo, haciendo lo mismo? Si vos no te pones las pilas, Dios nunca te va a usar. Te dice la posta, un padre te dice la verdad. Por eso es que hay pocos padres en la iglesia. Porque hay pastores que miman el pecado para que el miembro no se vaya a otra iglesia. Entonces un padre te afirma, te enseña. Ahora, quiero derribar esto. ¿Están todos acá así? Escuchen, quiero derribar esto. Yo no soy su padre espiritual. No soy su padre espiritual. Porque yo no lo estoy formando. Hay un solo padre espiritual en la casa Jerusalén Villadres. Es Rubén Arce. No quiero que se ofenda, hermano. No quiero que se ofenda. Pero no quiero que me digan padre. Porque yo no soy su padre. No soy su padre espiritual. Yo estoy bajo la paternidad y la cobertura del mismo apóstol que te pastorea a vos. Quiero derribar eso en la iglesia aquí ahora, para este año 2026. Hay una sola persona que me dice papá, que es Edu, que hoy no vino. Pero hay un trasfondo por qué me dice papá él a mí. Hay un trasfondo muy oscuro en su vida. Por eso él me dice papá. Pero me lo dice de cariño, me lo dice así como un padre que adopta. Porque todo un tema es su familia. Por eso lo único que me dice padre es él, porque es como mi hijo. Pero le digo acá públicamente, hermano, y no quiero que se ofenda, de vuelta vuelvo a repetir, no me diga padre espiritual, porque hay un solo padre, hay una sola autoridad en la casa, y el apóstol. Segundo argumento que quiero derribar, y quiero entrar en este año 2026 en plenitud, y usted también, hermano. No me diga pastor, porque no soy pastor. A mí me ungieron como anciano de la iglesia. Y tal vez uno puede llegar a decir, pero Matías, vos cumplís toda la función de un pastor. Sí, el apóstol me autoriza a ungir como el domingo, me autorizó para bautizar el sábado que viene, bautismo, me autorizó a la Santa Cena, o si muere alguien voy a hacer el servicio, y si él me autoriza después de casar a alguien, yo lo caso porque estoy bajo su paternidad. Pero no soy el pastor de la iglesia de Jerusalén. Sonría, hermano, sonría. No se ponga triste. No me voy yo a Brasil a vivir, ni a Buenos Aires de vuelta. No, tranquilo. Mati se está despidiendo. Yo quiero derribar eso porque la iglesia tiene que entrar bajo la paternidad del apóstol. Y no se tiene que desdibujar, ni transversar, ni cambiar los fundamentos que el apóstol estableció en esta casa.
A mí me ungieron como anciano. ¿Qué hace el anciano, Mati, entonces? ¿Viste? El anciano tiene cana. ¿Pero por qué tiene cana? Por la sabiduría y por la trayectoria de los ministerios. Yo, con mi familia, servimos de sonidista. Con los niños, el payaso me vestía y fue. Estuve con los niños, estuve con los adolescentes y obviamente más con los jóvenes, 9 años, trabajando 10. Estuvimos de ujier, de sonidista, de multimedia. ¿Qué no hice, hermanos, en la iglesia congregada? Estuve en todos los ministerios. O sea, te puedo dar un consejo en el área. Menos, no dancé, ni tampoco canté. Lo único que no hice. Pero por ahí quiero danzar. Lo único que no hice, dancé. Pero todo lo otro hice, hermano, de toda la iglesia. Por eso que se me asignó como anciano de la iglesia, por la trayectoria, por el tiempo que tengo en el Evangelio. Y yo le puedo decir un consejo a una maestra de escuelita, le puedo dar un consejo porque estuve con los niños. Le puedo dar un consejo a una mujer porque por eso se formó el ministerio de mujer, o no, de Tomás y María. Se ordenó el ministerio, hubo un orden. Yo solamente ayudé, colaboré. ¿Se entiende? Entonces, por eso me ungieron como anciano. Y si usted me quiere decir Matías, dígame Matías, porque quedo muy viejito como mis ancianos. Pero dígame anciano, Matías, no pasa nada, no hay problema. Pero no me diga pastor. Jessica tampoco no es pastora. Pastora Jessica, dicen algunos. No es pastora Jessica. Y a ella tampoco le ungieron como anciana. Es la esposa del anciano, la que está al lado mío trabajando. Ahora cuando el apóstol me unja como pastor, ya no voy a formar parte de esta congregación. Porque no puede haber dos cabezas. ¿Se entiende o no? Ahora, si el apóstol unge como pastor a Jackie, que es su hija, y a Emma, es el apóstol, hermano. Tiene que soltar una generación. ¿Y qué mejor su sangre? Entonces yo tengo que apoyar, no criticar. No le atrago. No, hermano. Yo le dije algo al apóstol antes de ir. Le dije, yo voy a estar bajo su paternidad hasta que usted se muera. Me van a ofrecer 1000 cosas que me ofrecieron, dar algunas cositas por acá, algunos secuaces. Dije, hasta que usted se muera, voy a estar con usted. Después que usted se muere, ya el Señor me va a guiar para otro lado. Pero yo no soy el pastor de esta iglesia. Esta es mi casa, hermano. Esta es nuestra casa. Nosotros nos sentimos parte de la congregación. El apóstol es mi padre, nuestro padre espiritual. Y si él decide enviarme a Chile, o a Camerún, o a Nigeria, o a África, es mi papá. Él sabe. Entonces, no me diga, pastor. No se ofenda, hermano. No se ofenda. Yo soy la anciana de la iglesia. Estoy para ayudar, para colaborar. Hoy vinimos con Rodri. Nos agarró la tormenta acá, colocando el inodoro, la puerta. Y usted se va a preguntar, ¿para qué haces eso si uno te vas a quedar con la iglesia? Vos tenés que hacer si te quedas acá, o si vos sos pastor de la iglesia acá. No, hermano, porque esta es mi casa. Yo cuando voy al baño, yo voy al baño. Yo cierro la puerta. Es mi casa, hermano. Por eso lo hago con amor. Y eso entendí con Rodri hoy, cuando Rodri estaba haciendo, se me reveló a mí. Yo no le dije nada, Rodri estaba en silencio, Rodri hizo una casa de la mañana. Los hijos, ¿dónde están acá? ¿Dónde están los hijos? Le convoqué para mañana, para el domingo. Está bien. Le convoqué la semana pasada. Ni el loro, digo, ni el loro, pero yo le quiero transmitir esto, hermano. ¿Sí? Esta es su casa.
¿Usted considera que esta es su casa? Entonces un padre te forma. Y estos 2 años que estuve caminando con el apóstol y seguiré caminando con él hasta que él se muera, como le dije, antes que se vaya, no me mate, me dijo, no, hasta que usted se muera. Eso se llama, ¿sabe qué? ¿Qué se llama eso? Lealtad. Amén. Lealtad. Y juré con mi boca, con mi palabra y con el micrófono delante de usted, delante de mi esposa, delante de mi hijo, hasta que usted se muera, estaré al lado de usted. Amén. Porque se me reveló la paternidad. Creo que hay muchos, digo acá o no. Amén. Entonces, un padre te forma. Y estos 2 años, el apóstol me formó, hermano. Yo aprendí cosas que en toda mi vida en el ministerio no aprendí. No aprendí. Pero si vos te fuiste, predicaste en multitudes, predicaste acá, te fuiste allá, y te fuiste acá, te conocen acá, sos youtuber, sos acá, tenés allá, todos seguidores. No. Pero no sabía cosas que él me enseñó. Él me fue formando. Negrito, no te enojes, me dice. Chinito, no te enojes, mirá, yo te digo para... Y sí, apóstol, estoy para eso. No sé si algún hijo algún día se le reveló o qué, pero... Él cuando me corrige, porque el apóstol me corrige, hermano. Vos se chupame y está al lado de él siempre. Está al lado de él. No, es aquí. No, ahí. Te da palo. Te corrige porque es un padre. Por eso yo siempre decía a algunos jóvenes ese día, acérquense al apóstol. No es una competencia entre yo y el apóstol. No. Se tiene que ir eso de la mente de muchos. Yo no estoy para competir con el apóstol. Yo no estoy para competir con Jackie. No estoy para competir con Romina. No estoy para competir con Zulma. No, hermano. Soy un hermano. A mí se me reveló la paternidad. Por eso. Y algo que me dijo el apóstol, que eso entendí, se me reveló y lo pude comprobar. Me dice, si vos sos hijo, escuchen esto, te tiene que salpicar la bendición. Y este 2025, hermano, he visto la bendición de Dios. Impresionante. Hermanos que vienen y me siembran plata sobre acá, sobre allá, que me mandan plata, que me compré cosas en casa, edificamos, construimos. Años sirviendo a Dios, años en otras congregaciones. Y en un año, cuando él me dijo, te adopto, vos sos mi hijo. En ese momento salpicó la bendición. Y me salpica la bendición, hermano. Amén. No te puede ir mal si vos sos hijo espiritual de la casa. Amén. Tenés que crecer. No solamente económicamente, sino también espiritual. Amén. Estás 15, 10, 20 años sentado en el mismo lugar de siempre. Tenés que crecer, avanzar, conquistar, servir. Gloria a Dios. ¿Tengo tiempo todavía o no? Tengo 4 minutos. Un padre te forma. ¿Qué o la hermana Ramona? Te forma. Te dice la verdad. Aunque te pique, te dice la verdad. El picache sería. Pero me decía la verdad. No, tú te ves enojado, negrito. Es para crecer. Y aprendo mucho de ustedes. Amén. Por eso también vengo los discipulados. Porque viste que en los discipulados lo que vienen, viste que él suelta algunas palabritas, una revelación así. Amén. Y no toda la congregación está. ¿Sabes quién está? Los que tienen hambre. Gloria a Dios. Para otra predicación. Un padre que forma. Entonces, ¿qué soy yo a ustedes? ¿Hermano, qué soy para usted? Anciano. Me autorizó el apóstol para orar por los diezmos. Por eso el anciano hace esas cosas. Amén. Siempre está, aconseja. Le voy a pedir un consejo a Mati, que es el anciano, y voy a escuchar lo que él me dice. Y después voy a Romina, que es la líder de jóvenes. ¿Quién me dice Romina? A ver si coincide con Mati. Y si no me gusta lo que dijo Mati, soy a Jackie.
se ríe alguno? Dios mío, se me escapó eso. Acá no, dijo la hermana Ramón. Dios mío. No, hasta ahí. Entonces un padre te forma, te hace crecer el carácter, te hace madurar. Amén. Lo segundo, un padre te imparte, porque Dios sopló aliento de vida, su espíritu sobre Adán. Una impartición. El padre te imparte la visión, te imparte la unción de carga. Hermano, hablo por mi vuelta. Yo quiero la unción del apóstol. Amén. No le estoy idolatrando, porque mi Padre Celestial es Dios. Amén. Él es mi Padre espiritual. Tengo herencia, y no una herencia física, la iglesia, el auto, la casa, una herencia espiritual. Amén. Un padre te imparte de lo que tiene. Y nuestro apóstol es un padre que imparte, hermano. No se queda quieto. Imparte la visión, imparte el reino, imparte la unción, imparte fe, imparte revelación. Amén. Yo solamente le puedo impartir a usted, porque por ahí ministro yo lo imparto como el domingo, con la autorización de Él. Amén. Imparto de lo que Él me da. Dios colocó dones en mí, talentos, Amén. un manto, pero no es superior al manto apostólico. ¿Me van entendiendo? Yo estoy debajo de Él. El sábado pasado Él autorizó a Agustina Aguilar acá, y acá la chica Agustina Galarza, como con apellido, ¿viste? Bien, para que sepa la iglesia. Y le impartió. ¿Sí o no? Está acá iglesia, no, me asusta este silencio. Le impartió. Él quiso mostrar a la iglesia. Él quiso revelar, enseñar a la iglesia con respecto a la impartición. Amén. Si Él te imparte, te autoriza, te está dando de lo que Él tiene. Por eso que vos pudiste fluir, Agustina. Por eso vos pudiste fluir, que la gente recibió. No por lo que tenés, sino por lo que el apóstol soltó. Amén. Porque se maneja en obediencia. El único rebelde es el diablo. Personas, escuchen esto, un secreto, le tiro gratis este así. Si usted escucha que están hablando mal del apóstol de la casa, si están hablando mal de la pastora de la casa, si están hablando mal de los líderes de la casa, de los diáconos, las diaconisas, o los líderes que están en influencia, tienen influencia dentro de la congregación, si alguien se acerca y habla mal de un líder, está operando el espíritu jezabélico y el espíritu absalónico. Se fueron dos. Automáticamente. Jezabel, ¿por qué? Porque manipula y te rieda como una pitón. Y cae y vos terminás hablando mal de la autoridad que Dios colocó. Y Absalón, porque te quiere dividir, sacar del reino, del propósito. ¿Están acá o no? Ay, Dios mío. Me asustó Agustina con eso. ¿Qué hace un padre espiritual? Imparte. Yo no le puedo impartir lo que tengo. Si puedo orar, ministrar con la autorización del apóstol, ya que quedo a cargo, soy el anciano. Soy el anciano. Pero yo que no está el dueño, salen los ratones, ¿cómo han dicho así? Hasta el gato, así, hasta el gato salen los ratones. Hacemos lo que queremos, ahora menos hasta hacemos lo que queremos, cantamos lo que queremos, tocamos lo que queremos, hacemos. Me asusté. Y lo tercero, un padre tiene comunión.
caminaba con Dios. Tenía que comunión, relación. Un padre te da ese ADN, te da esa identidad de hijo. Por eso que Adán, cuando falló y Eva se escondieron. ¿Saben esas personas que les fallan a su papá o a su mamá, se esconden bajo la cama? Yo me escondía bajo la cama cuando hacía macana en la casa, por ahí hacía una cosita. ¿Le tenía miedo a tu papá, sí o no? Por ahí nos poníamos en la esquina con el Jonah, mi hermano, y nos portábamos mal. Salíamos de la casa hasta que mi papá se duerme, recién entrábamos nosotros, que nos bajábamos. Ahora, es inevitable no tener una comunión con tu Padre. Pero ¿saben qué? ¿Quiénes son aquellos que tienen comunión con el Padre? Mati, los hijos, sí. Hijos maduros. No maduros, sino maduros. No hijos malcriados, hijos mañosos, sino hijos maduros que entienden. ¿Y por qué no me da el permiso? Yo me quiero ir. Quiero ir a visitar a otra iglesia. O me invitaron. El maduro. No. Enseñar esto, predicar esto o hacer esto. No. Le doy vuelta. Y un padre sabe. Un padre conoce. Un padre. Pero Lucas, por ahí nos sentamos, Lucas. Le digo las cosas. Tengo comunión con él, es mi hijo. Y hay cosas que yo le tengo que decir, aunque le duela, lo que le pide. No es un huérfano. Porque la persona que se cría y crece sin un padre es un rebelde. Es una persona que mal educada. Por eso es tan importante, y le digo a las jovencitas que no sean criadas con su papá. No tiene una figura paterna. Entonces es como una amenaza. Porque no tiene una figura paterna. No se criaron con su papá. Por eso es que un padre te afirma. Un padre te establece. Y desarrolla en la identidad y el carácter en el hijo y en la hija. Es clave. Pero ¿cómo Mati si mi papá me abandonó cuando era chiquito? Y no tengo papá. Sí tenés papá. Tenés un padre espiritual. Tenés hermanos, hermanas que te van a guiar. No estás solo ni sola. Acércate, arrimate a tu Padre espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo hago? ¿Sigo? No sigo. Acá quedó el mensaje. Puedo Amén. Primera de Corintios, cierro acá. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Me hizo una pregunta un hermano, no de esta iglesia, sino de otra iglesia. ¿Cuántos padres espirituales podemos tener? Mi padre espiritual es Casluna, porque yo miro todas las mañanas Casluna. Mi padre espiritual es mi pastor, el que era mi pastor. Mi padre espiritual es... ¿Cuántos padres en TikTok? Hay muchos que se congregan en TikTok. Ay, Dios mío, se me escapó eso. Hay algunos que se congregan en TikTok y yo he sido testigo que le dicen pastor, le dicen padre, porque a través de las redes como que les pastorea y les mentorea. Entonces su padre espiritual. Y he visto madres espirituales. Tu madre espiritual. ¿Cuántos padres espirituales podemos tener? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Allá atrás. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Uno nomás. Pues están los líderes, que son hijos también de la casa. El apóstol Pablo dice acá y termino.
Primero de Corintios capítulo 4 versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos de vuelta. ¿Cómo dice? Porque aunque tengáis 10.000 años en Ayos Cristo, que son maestros. Aunque tenga 10.000 maestros en Cristo en Cristo, no tendréis muchos padres. no tendréis muchos padres. El apóstol Pablo afirma, ¿qué dice? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de... En la versión NTV dice, yo soy su único padre, que los engendré, que lo gané para Cristo. Ahora, Mati, el apóstol Rubén no te engendró a vos. Porque hay muchos que dicen, yo soy tu padre espiritual porque yo te gané para Cristo. ¿Conocen a esa persona que dice, yo te prediqué, yo te gané para Cristo? Yo soy tu padre espiritual entonces. Porque yo te compartí del Evangelio, te compartí de Cristo. Ahora, la palabra engendrar, geneo significa en griego, significa engendrar y dar a luz. Un padre es el que da luz, el que te direcciona, saca el potencial que otro no pudo sacar. Por eso yo puedo decir que el apóstol es mi padre espiritual. Aunque Martín Romero, de la iglesia de Portal del Cielo, era mi líder y él me ganó para Cristo. Pero él no es mi padre espiritual, aunque él me ganó para Cristo, aunque él me engendró en Cristo. Abel Barrio también era mi pastor, él también me ganó para Cristo. Él no es mi padre espiritual, pero la palabra afirma que aquel que te engendra es tu padre. Pero está hablando de lo espiritual, ¿eh? Me estaba diciendo que mi papá, el que me engendró, es mi papá. Sí, no, pero eso es natural, por eso no quiero yo entremezclar. Pero padre espiritual es aquel que te engendró, pero aquel que te dio a luz. Por eso que entendí cuando el apóstol me dijo antes de irse, no te supieron aprovechar. Pero yo sí te voy a aprovechar. Yo sí voy a sacar lo que portás dentro tuyo, de parte de Dios. Un padre es aquel que expone, aquel que saca lo que tienes dentro de parte de Dios. Señor. El que da luz. Amén. Y me quedo ahí. Tenía otro versículo, otra cosa, pero me quedo ahí. Entonces, ¿quedó claro más o menos? Más o menos. Por ahí. Yo no soy su padre. Tampoco soy. Solamente soy el anciano de Dios. Si usted quiere caminar en bendición y bajo cielos abiertos, camine bajo paternidad. Gloria a Dios. La paternidad tiene beneficios. No, me da tiempo, pero tiene beneficios. Tiene bendición. Tiene cobertura. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, apéguese más. Pero Mati se fue de viaje ahora. Justo venía a predicar eso acá hoy. Se me reveló a mí que yo soy hijo. ¿Ya va a venir ya? No. Tranquilo. Ore. ¿Cuánto ora por su padre espiritual? ¿Cuánto ora? Decirle al lado, no te vi el martes de cine. Vamos, no sé si te da, pero con buena onda, así decir, no te vi el martes de cine. No me miren eso. Le animo como anciano de la iglesia. Escuche. Decía Roy Sánchez, pastor. Escuche. Le animo, no le exhorto. Porque la palabra exhortar significa alentar, dar ánimo. Le animo, por no decir exhorto, le animo que venga el martes para orar por su apóstol, por su padre espiritual. Yo el martes sentí fuerte orar por ellos, guardarlos, cubrirlos, por la familia pastoral, por Jan, por Emma, por los diáconos. ¿Cuántos van a venir el martes? No, promesa, no. Pero en su corazón diga, el martes no vine porque me fui a la plaza y quería disfrutar
pensar, decir, no, no hay problema, este martes vamos a orar todos Amén. juntos como iglesia. Amén. Vamos a orar por nuestros padres espirituales, Amén. por los líderes que están a cargo, que están ahí trabajando. Amén. Amén. Pónganse de pie entonces.